Muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos de nuevo al oráculo de Delfos 700. Hoy vamos a hacer una breve reflexión sobre la filosofía moral y sobre los valores éticos en la actualidad. No me atrevo a llamarlo, una vez más, cambio de paradigma en el sentido de que no creo que estemos exactamente en un momento revolucionario en este preciso instante. Y no porque no sea diferente de otras épocas históricas antiguas en las que lo moral y lo ético se vivía de una forma radicalmente diferente, que sí que lo estamos, sino por el hecho de que no es una cosa especialmente novedosa en este preciso momento, sino que ya, pues digamos que lo llevamos arrastrando de hace como poco, algunas décadas. Hombre, desde luego, si miramos un poquito a lo largo de las etapas históricas, dividiéndolas en plan edad antigua, moderna, medieval, moderna, contemporánea, entonces sí estaríamos, diríamos, en un momento que es muy diferente del anterior. Pero lo que quiero decir es que no es cuestión de estos últimos días ni de estos últimos meses, ni muchísimo menos, ¿no? Sino que además yo creo que se va fraguando ya pues prácticamente desde la segunda mitad del siglo XX, con lo que estaríamos hablando ya quizás de entre 60 y 70 años, ¿no? Desde mi punto de vista. ¿A qué me estoy refiriendo exactamente? Pues a que la vivencia de lo moral y de lo ético yo creo que ha ido también a la par, como decíamos en otros vídeos hablando de lo sociopolítico, ha ido a la par también de otras realidades sociales respecto de los valores culturales de la posmodernidad. Es decir, que el cambio de valores en el sentido de, o de rasgos característicos y definitorios del hombre actual no es una cosa que vaya a afectar exclusivamente a los modos de vida, a las cuestiones económicas, políticas, ideológicas o sociales, ¿no? Sino que afecta a todos los órdenes de la vida individual y de la vida social, de la vida grupal y de la vida comunitaria. Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos en otros vídeos anteriores del individualismo, el consumismo o el materialismo como rasgos, al parecer bastante definitorios del modus vivendi del hombre actual, esto también ha calado mucho en el tema moral, en la cuestión ética. Y no solo por, como diríamos, por el contenido material de los valores, sino también por el contenido formal y por la manera en la que dichos valores son gestados, pensados y vividos. Pero antes de que pueda aparecer, porque estoy utilizando un lenguaje que podría parecer, como diría, de corte reaccionario, ¿no? De ese tipo de cualquier tiempo pasado fue mejor y cosas así, cuando de hecho lo que mantengo es literalmente lo contrario. Entonces quiero aclarar esto porque soy consciente de que podría sonar mal, en el sentido de que palabras como individualismo, materialismo, o consumismo, etcétera, tienen unas ciertas connotaciones, por así decirlo, a lo mejor peyorativas o críticas o negativas en según qué discursos y sobre todo dentro de lo moral, ¿no? No digamos ya de lo teológico o de lo religioso. Por eso quiero aclarar que no va por ahí, por lo menos lo que es mi resonancia y el cómo yo lo percibo. Sin hablar todavía del contenido moral, de los valores, tal cual. Lo que sí quiero resaltar, y con esto además ahondo en esta idea que estoy diciendo ahora mismo, de que no me refiero en absoluto a un planteamiento nostálgico del pasado y que eche de menos y que añore pues otros sistemas éticos que estuvieron y otros modos diferentes de hacer la ética que estuvieron anclados en épocas pasadas. Quiero aclarar que esa frase que muchos de nosotros hemos escuchado y estoy convencido de que también muchos de nuestros de nuestros suscriptores habrán oído también eso que se dice en ciertos sectores de la sociedad, cierto tipo de personas, ya no hay valores, es que ya no hay valores, es que se están perdiendo los valores, es que ya no hay moral, ya a la gente no le importa la ética, a la gente no le importa la moral. Supongo que no soy el único que ha oído ese tipo de discursos, que eso sí, desde mi modesta opinión, son un poco reaccionarios. Porque, primero porque es rotundamente falso, o sea, no es verdad que no haya valores. O sea, la única cosa razonable no, la única cosa verdadera en esa afirmación es que no hay valores como los de antes, o que no son los mismos valores. Pero claro, solamente de una posición dogmática y pontifical
que afirme que los valores de antes son los verdaderos, porque sí, sin más, solo desde ahí se puede decir que se han perdido los valores. Pero claro, el filósofo tiene obligación de acudir a ese sitio, a ese lugar, y con el bisturí de la inquisitorial de la razón, pues diseccionar todo lo que hay detrás de esa afirmación y pedir cuentas y decir, vamos a ver, ¿y por qué esos valores son los auténticos? ¿Y por qué los valores tradicionales eran los mejores? ¿Y por qué si los valores, si hay un tipo de rupturismo en algún contenido, tanto material como formal, en lo ético, eso significa la muerte de la moral? ¿O por qué los valores postmodernos han de ser antimorales o antiéticos? Vamos a aceptar el reto de Nietzsche y vamos a discutir y argumentar las posiciones. Es decir, no caigamos un poco en esa tentación, diríamos, dogmática de objetivar o ontologizar nuestros valores, nuestras posiciones axiológicas, convirtiendo en realidades absolutas, universales, trascendentes e indiscutibles, lo que no dejan de ser nuestras opiniones éticas. Podríamos llamarlo la tentación del platonismo, ¿no? Por decirlo de algún modo. Vamos a argumentar y vamos a razonar, y si tenemos posiciones éticas que mantener o defender, por supuesto, en eso consiste el debate, vamos a venir al ágora y vamos a prestarnos a la discusión y al debate. Prefiero decir debate que discusión, como ya he dicho en otros vídeos también, pero sí que vamos a debatir, es decir, vamos a dialogar. El argumento normalmente habitual que afirma que es que se han perdido los valores o que ya no hay valores o que es que el hombre actual ya no, eso suele ir acompañado de una afirmación bastante poco rigurosa, como veréis, que es cuando se pregunta ¿y por qué va a ser esto lo bueno? Se responde porque siempre ha sido así. Porque siempre ha sido así. O sea, ¿por qué ahora? Porque hay que cambiarlo. Y hay como una cierta resistencia a todo lo que huela a cambio, y en ciertos, que eso sí entiendo yo que era un paradigma anterior, en ciertos universos de discurso y en ciertos sectores de la sociedad o de ciertos sectores religiosos, que no de la religión como tal, pero sí de ciertos sectores religiosos y sobre todo institucionales, de las instituciones, hay una cierta resistencia a aceptar los cambios y se entienden que dichos cambios son una pérdida. Pero claro, pero ahí no hay una argumentación más allá del siempre ha sido así. Pero esa es por definición la esencia del conservadurismo. Es decir, que viene de conservar. Conservar, mantener, ¿no? Esto como históricamente lo que ha sido, pues entonces no hay más argumento que la tradición. Y la tradición es la que fundamenta lo bueno y lo malo y las concepciones éticas. Pero bueno, el ser humano, lo hemos dicho repetidas veces y aquí, es un ser cambiante y perfectible, como ya dijera el bueno de Juan Jacobo Rousseau. La característica fundamental del ser humano es la perfectibilidad, y como han dicho la inmensa mayoría de antropólogos del siglo XX y XXI, el rasgo esencial de la naturaleza humana es que el hombre es un animal cultural, y como tal es un hombre que no solo moldea cultura, sino que a su vez es también efecto de la cultura. Es decir, que somos, que yo sepa, el único género animal que sigue en evolución. Es verdad que a nivel biológico, pues parece que la evolución da la sensación aparente de que como que se ha parado y no nos imaginamos que vayamos a cambiar mucho a nivel corporal, aunque los descubrimientos acerca del desciframiento total del mapa genético humano, ¿no? El famoso proyecto Genoma, nos puede dar también alguna cosa sorpresa, sobre todo de cara a la prevención quizás de malformaciones o de ciertas cuestiones en las que se puede avanzar y progresar en el ámbito estrictamente orgánico y biológico. Pero sin entrar en ese debate que no es el de hoy, a nivel cultural el ser humano sigue evolucionando, y evolucionamos y cambiamos y progresamos y vamos modificando y actualizando nuestras maneras de ver, ser y estar en el mundo. ¿Y por qué habría de ser la concepción valorativa de lo bueno y de lo malo una excepción a todo lo demás? Cambian los modelos económicos, cambian los modos políticos, cambian las tendencias artísticas y estéticas, cambian por supuesto los modos sociales de vida. ¿Por qué la moral habría de anquilosarse en esa idea, como digo, ontológica, de que el bien es una sustancia universal, trascendente, ya digo, al modo platónico, que no se puede discutir? Y más allá, incluso sin prejuzgar de ese otro debate distinto, que sería la fundamentación metafísica de ese bien, sin entrar ahí, que desde luego es un debate jugoso, pero no es el de hoy, más allá de la posibilidad de poder discutir la supuesta objetividad o supuesta realidad
de un bien que estaría anclada en, bueno, pues en la supuesta afirmación de una naturaleza humana única y común a todos los seres humanos, pero que además tendría que ser ahistórica, es decir, una naturaleza humana que nunca cambiara, ¿no? Y aún admitiendo eso, que ya mucho admitir y que no es el objeto del debate de hoy, ¿quién es el que tiene acceso a ese bien? ¿Quién es el que lo conoce? ¿Quién es el que sabe cuál es? ¿Quién es el que decide cuál es? ¿Quién es el que lo traduce a enunciados morales? Y sobre todo, ¿quién es el que lo traduce después a la afirmación de ciertas cosas, problemas concretos de nuestra ética actual para poder decir esto es moral o esto no? Eso, quién es el que lo dice? ¿El filósofo, el sacerdote, el meditador de una cueva? Eso es problemático y eso lo tenemos que analizar. Yo más bien abogo por la idea de que no es que no haya valores, por supuesto que siga habiendo valores, pero que el modo de ser del hombre posmoderno pues sí que influye en la manera de cómo el hombre actual y la mujer actual viven lo moral hoy. En este sentido, por ejemplo, el individualismo, si en lugar de llamarlo individualismo lo llamamos libre pensamiento, pues a lo mejor estamos diciendo lo mismo, pero le hemos cambiado la connotación. Y en lugar de estar connotando algo peyorativo, individualista, como defecto o como vicio, lo estamos poniendo como algo positivo, en el sentido de, pues de, como diríamos, de la moral del señor que decía Nietzsche, o de la moral del héroe que diría Bersón. Es decir, del hombre y la mujer que ya no se conforman con adoptar posiciones pasivas, gregarias, de rebaño, de dónde va Vicente, dónde va la gente, ¿no? En el sentido heideggeriano del término de vida auténtica que no se guía por el ser impersonal. Esto es lo que se cree, esto es lo que se piensa, esto es lo que se juzga y todo el mundo tiene que estar de acuerdo con esto. Pues a lo mejor ese individualismo lo revestimos de personalismo, lo revestimos de pensamiento libre, de libertad individual y ya suena mucho mejor. Y hemos convertido en algo positivo lo que desde el pensamiento reaccionario sería negativo. Luego otra cosa es cómo juzguemos el contenido material de los valores, es decir, que vayamos a considerar bueno o malo. La segunda mitad del siglo XX nos ha dado ahí, desde luego, pues discursos y aportaciones de una riqueza enorme, ¿no? De las éticas dialógicas, de la escuela de Frankfurt, bueno, en el ámbito español, las reflexiones del profesor Aranguren y sus seguidores, ¿no? Como, por ejemplo, destaco los trabajos de la profesora de la Cortina en este sentido, y yo creo bueno, que entre el absolutismo pontifical, y yo utilizo mucho el término totalitarista, que sé que es un término robado o tomado prestado a la política, pero lo utilizo también cuando hablamos de moral y de creencias, en el sentido de que el que quiere imponer la suya a los demás. Yo tengo la verdad absoluta y tú tienes que estar conmigo porque si no, estás fuera, estás perdido y estás en el camino de la perdición y del error. Entre esa postura y la postura de la negación de lo moral o del escepticismo absoluto, entendemos que hay caminos intermedios que hay que transitar y que se van conquistando de la mano de la razón dialógica y dialogante, ¿no? En este sentido, por supuesto que hay valores, por supuesto que el hombre y la mujer de hoy en muchísimos... No es que no sean peores que el hombre de ayer, sino que en muchísimos casos son incluso mejores. Voy a poner un ejemplo. En discusiones con personas, no discusiones, en diálogos o conversaciones con personas mayores, he oído muchas veces esta frase que también es posible que algunos de nuestros espectadores la hayan oído alguna vez también. Ahora hay muchos más divorcios que antes porque ya la gente no está dispuesta a sacrificarse y porque no se cree en el amor, no se cree en la pareja, no se cree en el matrimonio. Por tanto, los hombres y mujeres casados de hace un siglo o de hace medio siglo eran mejores moralmente que los de ahora porque eran más fieles y eran más sacrificados y apostaban más por el amor, porque no hay más que ver los índices de divorcio. Yo creo que esto es un ejemplo, pero que es un ejemplo que esconde un poco la trampa del conservadurismo y del pensamiento reaccionario que está sacando de contexto una parte de la realidad, por ejemplo, datos acerca de los divorcios, sin explicar la cuestión mucho más profunda de que antes sencillamente no había divorcio porque la mujer en España hace 50 o 100 años no podía divorciarse, sencillamente. Entonces, claro, como la permanencia del matrimonio era una cuestión de vida o muerte, de pervivencia, porque no se podían incorporar al mundo del trabajo, porque no podían tener una cuenta bancaria sin el permiso de su marido, porque sencillamente desde que nacen y van a la escuela la forman para ser amas de casa, eran dependientes del marido al 100%. Claro, ¿cómo se van a divorciar? No tenían otra opción.
Entonces, claro, si eso le da la vuelta, pues yo lo veo de otra manera. No es que haya más divorcios porque se haya perdido el valor del amor, de la pareja, de la fidelidad o del sacrificio. No, lo que ocurre es que antes había muchísimos matrimonios falsos, pero muchísimos, a saber cuántos, y a saber cuántos sigan por inercia o por comer directamente. Es que ahora al revés, ahora a mí lo que me tranquiliza es que el matrimonio que sigue juntos, cuando podría separarse, es porque verdaderamente están apostando por el amor. Es más, el hecho de que haya muchísimos, miles o millones de matrimonios que no se divorcian, es la prueba absolutamente irrefutable de que sí sigue habiendo amor, sigue habiendo gente que apuesta por la familia, sigue habiendo gente que apuesta por la fidelidad o por la adhesión a un proyecto de pareja, de persona y a la palabra dada o lo que queráis. Y que por supuesto que se siguen aceptando los sacrificios y los esfuerzos que conllevan la vida de familia, los hijos, la educación, los problemas económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Que lo que pasa es que afortunadamente la mujer ya no tiene que permanecer al lado del marido por hambre o por dependencia económica. Esto no era más que un ejemplo. Obviamente el debate no es sobre el divorcio o el vídeo no trata de ese tema. Era para que entendiéramos que muchas veces lo que se habla de antivalores no es más que la, digamos, exposición, yo diría que sesgada o al menos tapada por la mitad de aspectos de la realidad social que no están explicados del todo y que se les da una interpretación pues un poco acorde con las intenciones, diríamos, ideológicas de servir a eso, a la fidelidad a la tradición, al pasado o al conservadurismo. En este sentido, pues sí, estamos en una época nueva en la que los hombres y las mujeres, pues hay mucho más igualdad, son más libres, tienen más capacidad de elegir por ellos mismos, hay más respeto, más pluralidad y más tolerancia a las opiniones de los demás. Estamos empezando a admitir como bueno lo plural, lo diverso, lo heterogéneo, lo otro, ¿no? La alteridad, cosas que desde luego hace 70 años eran impensables en España, pero que esto para mí, sin ninguna duda, son signos de un progreso moral y posiblemente signos de que podamos estar en el advenimiento de un nuevo estado de conciencia, también en lo moral, donde la humanidad o la sociedad puedan dar un avance en la concepción de los valores, en la concepción del bien, de lo bueno y de la búsqueda de lo mejor. Bueno, pues lo dejo abierto como siempre a vuestras opiniones y al diálogo y al debate, y os invito a todos a que mostréis vuestros desacuerdos o acuerdos en el caso de que los haya, o a darle a me gusta si os gusta o a compartirlo si os parece bien. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo vídeo.